Mismo también, la oración, gracias, hermana. Bueno, eh, quisiera rápidamente ir a lo que sería compartir pantalla con ustedes, con el propósito de que veamos en una manera rápida, sí, aquello que estamos estudiando y que tiene que ver obviamente con todo esto que tenemos delante, ¿no? El Señor Jesús estableciendo su iglesia en el primer siglo y hemos visto cómo es que ha sido el desarrollo de las iglesias en los siglos siguientes, segundo, tercero, siglos que lamentablemente también se vieron como aquellos momentos o tiempos en los cuales algunas iglesias comenzaron a apartarse de la fe o de la verdad del evangelio. Ya para el siglo tercero, siglo cuarto, ¿no? Ya esto se hizo más definido y ya para el siglo cinco, seis, ya mucho más formal también es donde aparece la iglesia católica. A partir del siglo V hasta el XV tenemos, ¿no?, lo que se conoce como la Edad Media, ¿no? Ese horrible periodo para la fe y para también las iglesias del Señor. Lo que ocurrió es que definitivamente religiones se hicieron fuertes, sobre todo la Iglesia Católica se hizo muy, muy fuerte y ocurre ese maridaje, ¿no?, entre iglesia y Estado, lo cual pues hace que las cosas se vean muy, muy difíciles, ¿no? Ya estamos saliendo de ese siglo o de esa edad media, hemos visto algunos concilios occidentales. Hemos visto también el tiempo de la reforma, pero cuando hablamos de reforma, y por favor tengan ustedes mucho cuidado en ello, no estamos hablando necesariamente de la reforma evangélica, se está hablando de la reforma protestante, ¿no? O sea, que salieron de la Iglesia Católica y ciertamente adoptaron algunos aspectos de la Biblia, pero que no necesariamente dejaron de practicar muchas de las cosas que los católicos siguen hasta hoy día practicando. Entonces, hay que también tener cuidado con ello. No hagamos el protestantismo los héroes de la historia de las iglesias. Recuerden que si hay héroe, ese es Jesús y sus iglesias, ¿sí? Sus iglesias fieles y verdaderas. Y ya la iglesia anglicana comienza a tomar forma, ¿no?, en lo que nosotros conocemos como Inglaterra y también en alguna manera el Reino Unido, ¿no? Escocia, a pesar que es ya parte del Reino Unido, ellos adoptaron ser presbiterianos, ¿sí? Y no sé si hoy en día siguen así. Pero bueno, ya estamos nosotros ahora introduciéndonos, ¿no?, a otro tiempo, los siglos XVII al XIX. Y recuerde que ya en estos siglos, una de las cosas que comienza a tener mayor atención y es bien recibida, por cierto, es sobre todo la imprenta. ¿Sí? Por primera vez, en el año 1611, si es que no me equivoco, y me parece que lo vamos a ver también más adelante, llega a imprimirse una Biblia completa. Quise averiguar el tamaño que pudo haber tenido esa Biblia, pero la verdad que me distraje con otras cosas y ya no lo hice.
si bien es cierto, estamos hablando de una Biblia en un solo tomo, ¿sí? Pero debe haber sido de regular tamaño también, ¿sí? No pensemos que ahora pues tenemos hasta Biblias tamaño bolsillo, ¿no es así? Eh, pero pienso que en ese entonces no debe haber sido tan pequeña como quizás quisiéramos pensar. Así que con ello en mente ya nos introducimos al siglo XVII en adelante. Sí, dice las persecuciones de los odiados anabautistas. ¿Eh? Llamados ahora bautistas. Me acuerdo que la semana pasada, y antes de continuar, una vez más recuerde que si usted necesita preguntar algo o en su defecto también usted desea agregar algo, siéntase libre de hacérnoslo saber, de interrumpirnos, si es que la palabra puede utilizarse, para que así también podamos nosotros escuchar. La semana pasada mencioné, ¿no? El hecho de que muchas veces en los libros de historia de las iglesias, usted va a encontrar la iglesia bautista como que iniciándose casualmente en estos siglos, ¿no? 16 o 17. Quizás alguno de ustedes lo puede hacer, o me parece que tú lo hiciste, Renato, la semana pasada, lo viste, lo buscaste en la internet, no estoy muy seguro. Pero en algunos casos, no siempre, sobre todo aquellos que no conocen muy bien la historia de los anabautistas, ¿no? Eh, eh, o aquellos que piensan que los anabautistas fueron una religión y los bautistas otra religión también. Entonces dicen, no, los bautistas también nacen o son producto del movimiento protestante, ¿no? Nacen por allí. Y no necesariamente. Más adelante vamos nosotros a hablar ya solo de la historia de la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la que permaneció fiel. Así que sí, cierto, dice que las persecuciones no cesaban, ¿sí? Y es lamentable esto, ¿sí? Decía ahora a los llamados bautistas también se les perseguía. Y esto que viene a continuación me llamó mucho la atención porque dice que a estas alturas, entiéndase, a estas alturas, desde sus inicios de las iglesias o de las persecuciones contra las iglesias verdaderas, no sé si el número es correcto, pero se habla de que quizás hasta estas alturas ya hayan existido 50 millones de mártires, ¿no? O sea, gente en las iglesias verdaderas, fieles del Señor, que dieron su vida, ¿sí? Por el Evangelio o por su fe en Jesucristo. Y se estima que, repito, en este siglo o hasta este siglo ya ejecutado o dado muerte a 50 millones de personas, posiblemente también las familias, ¿no? Esos niños y todo ello. Pero es un número que necesariamente debe llamarnos la atención. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a genocidios o en cuanto a persecuciones, lo más cercano que quizás hayamos tenido es la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, ¿cuántos judíos fueron o se ejecutaron, fueron ejecutados en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Que fue un número alto, pero en ese aspecto, cuando se trata de ejecuciones o genocidios, todo número va a ser alto, ¿no? Pastor, Así que pocos. Adelante, hermano. se habla de 6 millones. 6 millones. Y que el mundo, pues, puso el grito en el cielo por ello, y estuvo bien.
dicho sea de paso, pero de creyentes, o sea, de iglesias o mártires de la fe. Estamos hablando de 50 millones de personas, cierto, no en un solo año o en una sola temporada, sino estamos hablando en siglos, pero hermanos, es un número elevado y horroroso, ¿no es así? Bastante largo, y ojalá nosotros pudiésemos también con nuestra fe, o sea, presentar nuestros respetos, ¿verdad? A estos hermanos que fielmente siguieron a Jesús y siguieron a Jesús aún al punto de la muerte. Así, ¿cómo estás, Brigitte? Buenas noches, recién leo tu mensaje. Muy bien, entonces nuevamente regresamos a compartir aquí pantalla y veamos esto, ¿no? Que estábamos nosotros considerando. Se dice que, mire usted, simplemente como para que se ilustre lo que estamos hablando, la historia dice que en un camino europeo, pues en algún lugar en Europa, no podría decir yo dónde, dice que se colocó estacas a pocos pies de distancia unas de otras en un trayecto de unos 50 kilómetros. De Trujillo hasta dónde hay 50 kilómetros, alguien que nos ayude con ello. Creo que Chimbote es algo de 100 kilómetros, hermano Renato. La próxima que vas, por favor, anda contando cada kilómetro que, que pases. ¿Y cuántos kilómetros son? ¿Tienes idea, hermano Renato? 130, pastor, más o menos. 130. Ok. Entonces, de aquí a, no sé, un poco más allá de Virú, quizás, chao, no sé, 50 kilómetros. Pues imagínese usted, ¿no? La Panamericana o al costado de la Panamericana, de aquí hasta Chao, no estoy seguro en cuanto a los kilómetros, pero imagínese usted que cada cierto espacio ¿no? De metraje, hay una estaca. Sí, hay una estaca, sí, pero mire usted lo que se nos dice aquí. Dice, en un trayecto de unos 50 kilómetros y en la acusada, o sea, en la parte alta, sí, de esa estaca, sí, se puso la ensangrentada cabeza de un mártir anabautista. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanto odio? O sea, ¿por qué el gobierno permitía ello? Bueno, permitía ello porque obviamente el gobierno estaba amarrado con la religión y se ayudaban mutuamente. Así como, ¿sí?, la religión ayudaba en la política, ¿sí?, o en las esferas políticas de cada gobierno, también el gobierno ayudaba en las esferas religiosas, ¿sí?, en cada país. Así que todo esto se dejó ver, todo esto se dejó notar y obviamente todo esto afectó a lo que nosotros conocemos o conocíamos como las iglesias anabautistas. Qué triste, ¿verdad? Qué descarado en realidad, pero fue un periodo muy lleno de sangre para los creyentes. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? En el punto número uno, y permítame en todo caso también incrementar el tamaño de la letra, no sé si ayuda. Ya, ahí ayuda sin duda. Ok. En el punto número uno, sí, se nos habla de que aparece una nueva congregación. ¿Sí? Este periodo de 3 siglos, dice, comienza con el origen de una denominación nueva, la congregacionalista. ¿Sí? O sea, suena bien, ¿no? Finalmente una iglesia que es congregacional, ¿no? Que se maneja en base a la congregación.
Y cierto, dice, algunos historiadores asignan 1602 como fecha de su origen. Sin embargo, otros fijan su inicio en el siglo número 16, un poquito antes, ¿no? Haciéndola, y ahí me comí la tilde, haciéndola contemporánea con la luterana y a la vez también la presbiteriana. Entonces, aparece esta congregación, y ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que hemos hablado que en realidad los llamados protestantes, hablando ¿no? de la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, más adelante también la anglicana, en realidad sus cambios, ¿no? A diferencia de la Iglesia Católica, no fueron demasiado significativos. Sí cambiaron o hablaron algo respecto a lo que era la salvación por fe. Sin embargo, acompañaban ello con los sacramentos mismos que en el catolicismo se hacía, ¿no? Como el bautismo y lo otro. O sea, solo así alguien podía ser salvo, no solamente con la fe. Y no solo ellos, sino todos los ritos en su mayoría también fueron guardados, ¿no? El sacerdocio y todo lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, hubo hermanos creyentes, esperamos y que hayan sido creyentes en todo caso. Dice, muchos de los que no estaban satisfechos con la magnitud de la reforma realizada por Lutero y Calvino, ni con el gobierno prelaticio, o sea, esto es de los sacerdotes gobernando las iglesias, ¿no? Resolvieron retornar a la idea democrática del Nuevo Testamento. Ahora, entiéndase esto, ¿sí? Estamos hablando, y permítame aquí cerrar esto, ¿sí? Estamos hablando de, una vez más, tiempos en los cuales era la Iglesia Católica dominando el mundo religioso, ¿sí? Entonces, la pregunta es, esta iglesia, la Iglesia Católica, ¿cree usted que sería considerada como una iglesia del Señor Jesús? ¿Alguno de ustedes que quisiera, por favor, compartir su parecer? ¿Alguien? Nuevamente, ¿cree usted que la Iglesia Católica, estamos hablando, sí, en estos siglos, sí, recién se sale de la Edad Media, así, que tenía sí, el control religioso, sobre todo en diferentes naciones? ¿Cree usted que era una iglesia del Señor con autorización del Señor? ¿Alguno de ustedes? ¿Hay alguien que quisiera compartir su parecer? No creo que sea Tú no, ordinario. ok, ¿por qué razón no crees tu hermana Mercedes? ¿O alguien? ¿Por qué razón no lo sería? Bueno, ya hemos hablado de esto. O sea, no lo sería porque, número uno, dejó de lado a Jesús como cabeza de su iglesia. ¿Y a quienes hicieron cabeza? Al Papa. Número dos, comenzaron a cambiar las enseñanzas de la Biblia. Dejaron de lado el bautismo por inmersión para adoptar lo que se llama el bautismo simplemente echando rociando, ¿no? Por rociamiento. Dejaron de lado también lo que sería la cena del Señor, conforme las escrituras lo plantean, con el propósito de que ellos mismos implanten no solo su manera de hacerlo, sino también al punto de llegar a decir que cuando se participaba de la cena del Señor, literalmente hablando, se estaba participando del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Eh? Se cambió absolutamente todo, ¿no? Sí, básicamente dejaron de lado a Jesús y lo que Jesús había establecido. Entonces, cierto, no era una iglesia del Señor. Entonces,
Las iglesias que salen de esta iglesia, llamémosle religión, y aquí también una vez más voy a llamar a usted y a su participación. Las iglesias que salen de esta iglesia que no tiene autoridad divina, ¿cree usted que podrían decir que porque hemos cambiado algo ya tenemos autoridad divina? ¿Alguno de ustedes? Si me dejo entender con la pregunta. ¿Habrá alguien que quisiera en este sentido participar? Pastor, tampoco serían iglesias del Señor, Ok, ¿y por qué razón? porque no es que volvieron a las enseñanzas de Cristo, ni se interesaron en acercarse a las iglesias que estaban enseñando eso. Ok, Simplemente modificaron detalles, ok. hicieron cosas distintas, eso nada más. Ok, o sea, básicamente si hablamos de un linaje, ¿no? De una línea, ¿no? Ancestral o linaje, eh, no son del Señor, en este caso la Iglesia Católica, entonces lo que sale de ellos tampoco sería del Señor. Así de sencillo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cierto, no hay, ¿sí? Por más que se piense y se diga, oye, pero sí cambiaron, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cositas también acá, ¿ya? Entonces, se está hablando, ¿no? De que sí, los, algunos no les fue suficiente los cambios que se hicieron con la reforma, así que ellos llegaron a hacer otros cambios, ¿no es así? Menciona y dice pues que no, esta agrupación congregacionalista dice que muchos de los que no estaban satisfechos con la magnitud de la reforma realizada por Lutero y Calvino, ni con el gobierno prelaticio, resolvieron retornar a la idea democrática del Nuevo Testamento. Ciertamente, cambiaron más, ¿sí? Esto les ocasionó una gran persecución en su contra de parte de los católicos. Fueron perseguidos, ciertamente también. Los luteranos, los presbiterianos y los anglicanos, es decir, de todas las iglesias sostenidas por el Estado, o sea, los países, ¿sí? Que sostenían iglesias, permitieron que esas iglesias persigan a estas personas, los llamados congregacionalistas. Bien, el nombre de independientes, perdón, o congregacionalistas, como ahora se llaman, se deriva de su sistema de gobierno. O sea, no se piense que necesariamente porque tienen el nombre apropiado o posiblemente apropiado, ya los hace a ellos correctos. No, no, varias veces les he dicho, el hecho de que una institución, ¿sí? tenga el nombre de iglesia en su letrero, no necesariamente lo hace iglesia. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, algo similar, el hecho de que si ellos hayan adoptado un nombre que sí invita a pensar, oye, sí, ¿no? Como como la primera iglesia en Jerusalén y otras también después de ella, invita a pensar pues que fueron como ellos. Bueno, hay que tener cuidado con los nombres y con los títulos. ¿Sí? Dice más adelante, sin embargo, mire usted, sí, sin embargo, ellos mismos retuvieron muchos errores del catolicismo como el bautismo infantil, la afusión o aspersión en el bautismo, finalmente adoptaron y practicaron en grado extremo la idea de la unión de la iglesia y el Estado. O sea, llegaron ellos. Es más, después de refugiarse en América, y aquí nuevamente también es esa tilde, ellos también se transformaron en crueles perseguidores, obviamente perseguidores de las iglesias fieles. Y es que cuando llegaron a América, recuerde que América se establece en estados, ¿no? Y cada estado es
si bien es cierto, todos los estados juntos conforman pues los Estados Unidos o llegaron a conformar los Estados Unidos, pero cada estado es independiente también de otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en algunos estados, como allí estaban los congregacionalistas llegaron a ser la iglesia del estado. Básicamente, la misma chola con diferente pollera, ¿sí? Claro, no era de un país, o sea, no eran la iglesia de todo una nación, pero sí de el estado, lo cual básicamente, sí, ellos hicieron lo mismo que estas otras iglesias más grandes en Europa estaban haciendo. Les mencioné que hubieron intenciones de que algunos estados inviten a la iglesia bautista a ser su iglesia del estado. ¿Sí? Ah, se me va el nombre de una de ellas, de uno de esos estados. Pero bueno, le invitaron y ellos dijeron no. O sea, las iglesias bautistas dijeron no, porque no podemos nosotros entrar en ese maridaje con el gobierno. La fe es libre y debe mantenerse así. Y me parece que eso fue muy noble de ellos, ¿no? Muy, muy noble de ellos. Así que eso es lo que pasó con los congregacionalistas. Dice, ciertamente, o por otro lado, permítame guiarlo, dice, por otro lado, ellos reconocían a Jesús como cabeza de su iglesia. También creían en las asambleas locales y regeneradas. Defendían su derecho de elegir sus propios ministros y practicaron la independencia entre las iglesias. O sea, viéndolos como de lejos, uno diría, oye, estos son iguales que las iglesias que el Señor estableció, ¿no le parece? Sin embargo, una vez más, siempre hay que tener cuidado con todo ello, siempre hay que tratar de entender la historia detrás de las iglesias y definitivamente también tratar de que se comprenda la doctrina o las enseñanzas que esa iglesia practica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, hermanos? Muy bien. Dice, en el año 1611 se imprime la versión inglesa de la Biblia conocida como la King James. Se podría decir que la King James llega a ser como que algo similar a lo que es para nosotros la Reina Valera, ¿no? La más popular, no necesariamente la más antigua, pero sí llegó a ser la más popular. Y ya, como lo mencioné anteriormente también, en ese año es la primera vez que se imprime toda la Biblia en un volumen. ¿Sí? Nunca antes se había tenido toda la Biblia impresa en un solo volumen. Esto proveyó al pueblo de Dios de mucho conocimiento, obviamente bíblico, ayudó, ¿no? O sea, recordemos que habían, o se piensa que para el siglo, más o menos alrededor del 10 quizás menos, habían como que se piensa a lo mucho seis Biblias completas no en el sentido de un solo tomo, sino ¿no? que se haya tenido pues todos los libros, ¿no? Una biblioteca en todo caso. Se piensa, imagínese ahora, está, bueno, no que estaba a la mano de cualquiera, ¿no? Porque también para esto debe haber sido caro eso. O sea, esa Biblia debe haber sido cara, ¿no? ¿Cuánto vale una Biblia hoy en día? Así, lo más sencillo posible. ¿Alguien sabe? He logrado encontrar a 20 soles, pastor. 20 soles, ¿ok?
ciertamente. Y muchos, ya, o sea, la calidad no es de las más óptimas, ¿verdad? Supongo, hermana Camila, o... Claro, o sea, no, sí, pero leíble, o sea, legible, está bien, No, claro, claro, pero claro, sí, no, no es increíble, ¿no? claro, claro. Entonces, imagínense en ese entonces, o sea, no había pues diferentes materiales para escoger, no, o sea, la cosa debe haber sido caro, y valdría la pena que se pueda hacer algún estudio, bueno, al menos leer al respecto de, de cuánto pudo haber costado, ¿no? El equivalente a lo que es ahora, el tamaño también de la misma. Hermana Melinda, adelante. Sí, no entendí. ¿Habían solo 6 Biblias completas? No, no entiendo esa parte. Sí, 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 seis, o sea, se piensa que hubo en algún momento de la historia solo 6 Biblias. No estoy muy seguro qué siglo habrá sido, pero menos del décimo. Y no estamos hablando pues todas en un volumen, sino estamos hablando de una colección de todos los libros o cartas, qué sé yo, manuscritos más que nada, ¿no? Manuscritos. O Eh, sea, 6 unidades. Ajá, ajá, ya. Solamente 6 personas tenían la Biblia De, completa. de lo que se piensa, y quizás no personas, más bien instituciones, ¿no? Ujú, ya. ¿Algo más? Pastor, entiendo que fue como tomos, ¿verdad? Ah, De una colección. O sea, claro, lo que nosotros ahora conocemos como tomos. claro, pero tampoco, o sea, tampoco necesariamente como tal, o sea, nosotros pues estamos pensando tomos es un libro, eso sí, recuerden que la imprenta todavía no había, ¿no? Entonces, estamos hablando de, ¿cómo? Los manuscritos, ¿no? O sea, estamos hablando de rollos y cosas por el estilo, ¿no? No estoy diciendo que eran gorditos esas personas, no estamos hablando de rollos, pues, ¿no? Los papiros y todas esas cosas. ¿Eh? ¿Algo más, alguien? Entonces, esto es algo nuevo, ¿por qué no? Quizás hasta algo esperado. Sí, porque obviamente no apareció de la noche a la mañana, ¿no? Tuvo que haber sido pues todo un proceso y la gente ya se daba cuenta de esto. Así que de no tener acceso a la lectura de la Biblia y de pronto ya hay, sí, quizás caro, pero la gente ahorraba, qué sé yo, trabajaba, eh, era más accesible, esa era la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces ya la gente comienza a leer más, comienza a darse cuenta más. Y no solo estamos hablando de las iglesias fieles y verdaderas, que ellos hicieron todo lo que pudieron también, ¿no? En el tiempo antes de esto, pero aún también gente en estas iglesias del Estado ya comenzaron a leer y comenzaron, oye, pero no, esto no es así, ¿no? Se dice que una de las cosas que muchas veces se desea de la gente es que sea más ignorante con el propósito de que los líderes tengan más control de ellos. Entonces, eso era lo que estaba pasando a través de los siglos, ¿no? Las iglesias, estos, los sacerdotes, ¿no? Los conocedores, supuestamente, ellos eran los únicos que tenían acceso a leer o a las diferentes partes de las escrituras, eh, y obviamente lo manejaban a su antojo, ¿no? Mientras que la gente dependía de lo que ellos decían y lamentablemente sabemos que no eran tan buena gente, por así decirlo, ¿no? Ujú. Así que desde que se dio inicio a la difusión de la palabra de Dios, comenzó también, dice, la declinación del poder papal. Y claro, una vez más, ya la gente estaba conociendo, estaba entendiendo mejor, ¿no? Y muchos se daban cuenta, oye, no, el Papa no tiene tanto poder espiritual como proclama tener. Entonces eso también hizo que, diría yo, llegue
a existir una especie de, no sé, de revolución espiritual, ¿no? Una especie de, oye, sí, pues necesitamos hacer lo que es correcto, ¿no? En 1648 se firmó el Tratado de Paz de Westfalia. Hoy día estoy que encuentro más fallas. Esto es el triple acuerdo, y mire usted, sí, el triple acuerdo entre católicos, luteranos y presbiterianos. Permítame aquí. Ya. Sí, ok. Ok, entonces, hubo acuerdo entre católicos, luteranos y presbiterianos que de no perseguirse más los unos a los otros, pero los otros cristianos, en especial los anabautistas, continuaron siendo hostilizados por estas denominaciones. Esto obviamente más en Europa, y aquí vamos a detenernos, porque recuerde que si es que creyentes migraron de Europa hacia América, fue casualmente porque en Europa no tenían esa libertad para adorar. Se entiende, y lo vamos a ver más adelante, que en ocasiones iglesias enteras, ¿sí? Se mudaban desde Europa hacia América con el propósito de tener la libertad para adorar y no tener que continuar siendo perseguidos por estos tres grupos que se han mencionado y quizás otros también. Y eso es lo que hizo o permitió que el Evangelio llegue a América. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? De lo contrario, ya aquí también nos vamos deteniendo, porque ya el tiempo nos está ganando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Pastor, no es Ya. una pregunta, pero me parece interesante que siempre persecuciones han hecho que se extienda, ¿no? O Cierto, sea, es que si no nos persiguen, no nos movemos. cierto, cierto. Lo que voy a contar no fue correcto, pero conocí a un hermano, no mucho, que pastoreaba una iglesia en Estados Unidos y que esa iglesia no estaba yendo las cosas bien. O sea, la gente estaba fría respecto a servir a Dios, no había ese entusiasmo, no había esa dedicación. ¿Y saben lo que hizo este hermano pastor? De pronto nos enteramos que hubo incendio en ese edificio, en esa iglesia, ¿no? Y con ello también nos enteramos que el que había ocasionado el infierno, perdón, el incendio, ya después las autoridades lo dijeron, había sido el mismo pastor. Y la pregunta, ¿pero por qué razón? Es que quería que los hermanos se vean afectados y que producto de esto reaccionen favorablemente hacia una vida más dedicada a Dios. Porque sí, pues o sea, da la impresión de que sí, cada vez que hay, ¿no? Algo difícil, algo angustiante, como que la gente reacciona, ¿no? Hacia Dios. Eh, en este caso, de lo que yo les estoy contando, obviamente fue incorrecto, pero en el caso sí de la presión o persecución que hubo en Europa, hizo que ya gente, familias, iglesias enteras miren hacia América, aunque ya estaba ofreciendo algo distinto, y diga, vámonos, ¿no? Vámonos. Y ciertamente eso es lo que se hizo. ¿No? ¿Algo más o alguien más, hermanos? Algo más, algo más. Bueno, Juancito, un gusto verte, tenerte con nosotros en esta noche. Nos alegra que el Señor te bendiga aquí con nosotros. Simplemente nos reunimos con el propósito de estudiar y como te mencioné, estamos estudiando en realidad el tema del bautismo escritural, pero dentro de ese tema estamos también viendo este subtema llamado la historia de las iglesias bautistas.
¿sí? En algún momento quizás podamos reunirnos y hablar un poquito más de lo que hemos estado estudiando para que no te sientas como que, che, ¿qué están hablando estos hermanos? Parece que estuviesen hablando otro idioma. Bueno, hermana Melinda, levantaste la mano. Sí, para hacer otra pregunta. Ah, Ah, pero también están las grabaciones, no sé si se le puede compartir al hermano Juancito si hay desea grabaciones. compartir. A ver, ¿cómo es, hermana? ¿Quién está a cargo de la No se le grabación? escucha al hermano Juan, estás hablando con micrófono apagado. Sí. Pero rápidamente, hermana Camila, ¿cómo sería esto de las, o hermano Renato, de las grabaciones? Sí, claro, ya está, son públicas. O sea, en la playlist, solamente le podríamos enviar el link de la playlist. Pero igual en el canal de YouTube de la iglesia están Ajá. todos los estudios y las prédicas. Ok, Separados por listas. ok, Ujú. o sea, entra a YouTube y ¿qué es lo que busca? Iglesia Bautista Ah, Getsemaní. sí, Getsemaní Trujillo. Getsemaní. Cuando ponen Trujillo, ahí sí sale. Si no ponen Trujillo, salen otras. Ah, ok. Eso es lo que estaba Sí. buscando, salían otros y no me Pero, salía el tema de Pero la mándanos por pero Pérez. WhatsApp, hermano, mandamos. sí, hermano, podríamos igual enviarle por WhatsApp o algo así. Tal cual el ¿Cómo? link exacto. Ajá. El link. Le agradezco ahorita, le agradezco de antemano. ¿Eh? Gracias. Está muy bien. Muy bien, hermano. Pásamelo a Juancito. mí y Una yo le vez paso al hermano. también, hermano. Listo. Hermana Ya, mi Melinda, pregunta. ¿ya? Mi pregunta era acerca de las estacas, de los 50 kilómetros que ¿Ya? habían ¿Ya? estacas. ¿Ya? Am, no entendí muy bien. ¿Van como que diariamente iban colocando más para completar los 50 kilómetros o en un día, en una fecha? En qué tiempo fue eso? No sabría decirlo, no sé. Se sabe nada más que eso hubo. Puede ser que haya sido en una ocasión, en una sola ocasión y tiempo cercano, no que necesariamente sea en un día, pero tiempo muy cercano, obviamente, porque de lo contrario todo eso se secaría también, ¿no? Eh, pero no lo sé, no sé. Sí, lo triste es que haya existido algo así. Ajá. Algo más. Bien, ahí nos detenemos entonces, hermanos, y